En la madrugada del 2 de marzo de 1942, bajo las aguas oscuras del mar de Java, un submarino estadounidense estaba muriendo. Los destructores japoneses ya habían encontrado al USS Perch, y sus cargas de profundidad habían comprimido su casco hacia adentro casi 60 centímetros. El acero gemía como si estuviera vivo, mientras el agua entraba por 17 rupturas diferentes. Según cualquier cálculo de ingeniería naval, el submarino debía colapsar en menos de un minuto. Pero no lo hizo. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, el Perch siguió resistiendo. En un intento desesperado por engañar al enemigo, su comandante ordenó liberar aire comprimido y combustible hacia la superficie. La esperanza era simple y brutal: que la mancha de aceite y las burbujas convencieran a los destructores de que el submarino había sido destruido. Bajo el mar, 59 hombres permanecían inmóviles en un silencio absoluto, escuchando cómo los mamparos crujían y cómo los gases tóxicos comenzaban a llenar el interior. El barco estaba muriendo, y ellos estaban atrapados dentro. El USS Perch había nacido años antes, en los astilleros de Groton, a comienzos de 1935. Era un submarino de la clase Porpoise, uno de los primeros modelos modernos diésel eléctricos de la Marina de los Estados Unidos. Su quilla fue colocada el 25 de febrero y fue botado el 9 de mayo de 1936. Ese día, Helen Lorena Withers rompió la botella ceremonial y lo envió deslizándose hacia el agua, mientras su esposo, Thomas Withers hijo, iniciaba una carrera que más tarde lo llevaría al rango de almirante. Comisionado en noviembre de ese mismo año, el Perch medía poco más de 90 metros de eslora, con una manga de casi 8 metros y un calado de más de 4. En superficie desplazaba alrededor de 1.350 toneladas y sumergido alcanzaba casi 2.000, un peso comparable al de unas 1.500 automóviles familiares. Desde el inicio, fue diseñado para operar lejos de casa, en un océano inmenso que pronto se convertiría en un campo de batalla. El USS Perch fue diseñado como una herramienta de guerra moderna, pensada para resistir largas patrullas y actuar lejos de cualquier base amiga. 4 motores diésel Winton de 16 cilindros hacían girar generadores que alimentaban 8 motores eléctricos General Electric, proporcionando la energía necesaria para mover el submarino tanto en superficie como bajo el agua. En mar abierto, el Perch podía alcanzar una velocidad superior a 19 nudos, aproximadamente 35 kilómetros por hora, lo que lo hacía más rápido que muchas embarcaciones costeras de su tiempo. Sumergido, sin embargo, su velocidad se reducía drásticamente hasta poco más de 8 nudos, y solo podía mantener ese ritmo durante unas 10 horas antes de que las baterías se agotaran. Después de eso, el submarino debía reducir velocidad o salir a la superficie, una maniobra peligrosa en aguas hostiles. Aún así, su autonomía era impresionante. En superficie, el Perch podía recorrer más de 11.000 millas náuticas a velocidad de crucero, suficiente para cruzar el Océano Atlántico y regresar sin repostar combustible. Esa resistencia lo convertía en una pieza clave para las operaciones en el vasto teatro del Pacífico. Para el combate, estaba armado con 6 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 4 en proa y 2 en popa, con una dotación total de 16 torpedos. Estas armas eran capaces de hundir grandes buques, aunque en aquella época los torpedos estadounidenses sufrían fallos frecuentes y recargar los tubos bajo presión era una tarea lenta y peligrosa. Además, el Perch contaba con un cañón de cubierta de 4 pulgadas, útil contra barcos pequeños, pero que obligaba al submarino a salir a la superficie y exponerse al enemigo. 2 ametralladoras gemelas de calibre .30 ofrecían una defensa limitada contra aviones y embarcaciones ligeras, aunque no podían compararse con armamento más pesado. Cada sistema tenía sus límites, pero juntos ofrecían un equilibrio entre ataque y supervivencia. A bordo viajaban 5 oficiales y 45 suboficiales y marineros, viviendo en espacios estrechos diseñados para la resistencia y la eficiencia durante patrullas prolongadas. En 1937, el Perch se unió al escuadrón de submarinos número 6 de la Flota del Pacífico, operando en aguas frías del norte, cerca del mar de Bering y las islas Aleutianas. Aquellos años de entrenamiento duro
forjaron a la tripulación para lo que estaba por venir, sin que ninguno imaginara cuán pronto el océano se convertiría en una trampa mortal. A finales de la década de los 30, el USS Perch ya no era un submarino experimental, sino una unidad plenamente integrada en la estrategia naval estadounidense en el Pacífico. En la primavera de 1939, navegó con el resto de la flota hacia la costa este de los Estados Unidos y, tras completar ese despliegue, regresó nuevamente al oeste, estableciendo su base en Manila. Allí se convirtió en buque insignia de su división, una señal clara de la confianza que la Marina tenía en su capacidad y en la experiencia de su tripulación. Desde las Filipinas, el Perch comenzó a patrullar la costa de China durante 1940, visitando puertos como Tsingtao y Shanghái en un ambiente cada vez más tenso. Japón expandía su influencia en la región, y los submarinos estadounidenses observaban de cerca cada movimiento. Aunque la guerra aún no había comenzado oficialmente, aquellas misiones tenían un carácter claramente preventivo y de vigilancia, preparándose para un conflicto que muchos consideraban inevitable. Durante ese periodo, el Perch no solo recopiló información, sino que también participó en misiones delicadas que requerían precisión y discreción. Una semana antes del ataque a Pearl Harbor, el submarino escoltó al 4º Regimiento de Marines desde China, reuniéndose con transportes frente a Shanghái y acompañándolos con seguridad hasta las Filipinas. Fue una operación silenciosa, realizada sin incidentes, pero que demostraba cuán cerca estaba el mundo de un estallido total. La guerra alcanzó al USS Perch poco después del amanecer del 8 de diciembre de 1941, apenas un día después del ataque a Pearl Harbor. En ese momento, el submarino se encontraba amarrado en el astillero naval de Cavite, bajo el mando del teniente comandante David A. Hort, cuando comenzaron a llegar las primeras alertas. La tranquilidad relativa de la base se rompió de golpe, y la tripulación pasó de una situación de vigilancia tensa a un estado de guerra abierta en cuestión de horas. 2 días más tarde, bombarderos japoneses atacaron Cavite con una fuerza devastadora, transformando el puerto en un infierno de fuego y explosiones. En medio del caos, el Perch desempeñó un papel crucial en la limpieza de escombros y en el rescate de personal naval. A pesar de esos esfuerzos, gran parte de la base quedó reducida a ruinas, debilitando gravemente la presencia naval estadounidense en Filipinas en las primeras semanas del conflicto. Con la base de Cavite gravemente dañada y las fuerzas enemigas avanzando con rapidez, el USS Perch recibió la orden de salir a patrullar. Tras abandonar el puerto, se abrió paso con extremo cuidado entre los campos de minas frente a Corregidor, una maniobra peligrosa que exigía precisión absoluta. Una vez en mar abierto, inició su primera patrulla de guerra en las profundas aguas entre Luzón y Formosa, con instrucciones claras: localizar buques japoneses, informar sobre sus movimientos y atacar cuando surgiera la oportunidad. Durante los primeros días, el Perch operó bajo constante tensión. Las rutas marítimas estaban vigiladas y cualquier error podía delatar su posición. Los informes enviados por radio ayudaron a trazar un panorama más claro de la actividad enemiga en la región, mientras la tripulación permanecía en alerta permanente. A finales de diciembre, las patrullas se desplazaron hacia el norte, acercándose a las proximidades de Hong Kong, una zona crítica para el tráfico marítimo japonés. El 25 de diciembre, el Perch avistó un gran buque mercante en el horizonte. Tras calcular la solución de tiro, lanzó 4 torpedos. Ninguno impactó. Fue un recordatorio brutal de los problemas técnicos que afectaban a los torpedos estadounidenses en esa etapa de la guerra. Días después, surgió una nueva oportunidad cuando el submarino detectó al carguero japonés Nohima Maru. Esta vez, el Perch lanzó sus torpedos y se retiró rápidamente, mientras las escoltas enemigas iniciaban la persecución. El submarino no pudo observar el resultado inmediato del ataque, pero más tarde se confirmó que el Nohima Maru había sido hundido. Aunque los daños sufridos durante esta patrulla fueron relativamente menores, la presión sobre la tripulación había sido enorme. El Perch había permanecido en el mar durante semanas, operando al límite de su resistencia y la de sus hombres. Tras varios intentos adicionales de ataque sin éxito, el comandante decidió poner rumbo al sur para realizar reparaciones. Durante el trayecto,
El submarino continuó buscando objetivos, aunque sin lograr nuevos impactos confirmados. Finalmente, a comienzos de 1942, el USS Perch llegó a Darwin, en Australia, donde fue atendido con rapidez. El descanso fue breve, porque la situación estratégica empeoraba día a día y el submarino pronto recibió la orden de volver al combate. A comienzos de febrero de 1942, el USS Perch volvió a hacerse a la mar desde Darwin para iniciar su segunda patrulla de guerra. La situación en el sudeste asiático se deterioraba con rapidez. Las fuerzas japonesas avanzaban sin freno. Borneo ya había caído y la isla de Java se encontraba bajo una amenaza inmediata. En ese contexto, el Perch recibió la misión de operar en las aguas entre las islas, vigilando rutas de invasión, observando concentraciones enemigas y atacando convoyes cuando fuera posible. Entre el 8 y el 23 de febrero, el submarino patrulló de forma constante, desplazándose entre archipiélagos y estrechos estratégicos. La tripulación observó intensos movimientos navales y transmitió informes cruciales sobre la presencia de fuerzas japonesas, contribuyendo a la comprensión aliada de la ofensiva en curso. Durante este periodo, el Perch intentó 2 ataques contra objetivos enemigos, pero ambos resultaron infructuosos, ya fuera por maniobras evasivas de los blancos o por problemas técnicos en los torpedos. El 25 de febrero, la suerte del submarino cambió bruscamente. Mientras se encontraba en la superficie, cerca del estrecho de Makassar, el Perch fue sorprendido por un buque patrullero japonés. Se produjo un breve enfrentamiento, y uno de los proyectiles enemigos impactó directamente en el tronco de la antena de la torre de mando. El golpe aplastó la estructura metálica y cortó cables de radio esenciales para las comunicaciones de largo alcance. A partir de ese momento, el submarino quedó gravemente limitado. Aunque todavía podía recibir transmisiones mediante antenas auxiliares, su capacidad para enviar mensajes se redujo de forma drástica. Las señales apenas alcanzaban unas pocas millas, una desventaja crítica para una unidad cuya supervivencia dependía de informar con rapidez sobre la posición y los movimientos del enemigo. 2 días después, el Perch logró transmitir un último informe claro: el avistamiento de 2 cruceros y 3 destructores japoneses frente a la costa de Java. Fue un mensaje breve, pero de enorme importancia estratégica. Poco después, el submarino recibió órdenes de dirigirse a Fremantle, en Australia, una vez completada la patrulla. Sin embargo, la situación cambiaría de nuevo antes de que pudiera abandonar la zona de combate. El 28 de febrero de 1942, el USS Perch recibió sus últimas órdenes claras. Se le indicó que ignorara los límites anteriores de patrulla y que intentara interceptar un gran convoy enemigo que se aproximaba a la isla de Java. Aunque su capacidad de transmitir mensajes estaba seriamente dañada, el submarino seguía recibiendo instrucciones y trataba de cumplir la misión en una situación cada vez más desesperada. Al caer la noche del 1 de marzo, el Perch navegaba en superficie a unas 30 millas náuticas al noroeste de Surabaya, intentando ganar velocidad pese a sus limitaciones. De repente, 2 destructores japoneses cortaron su rumbo de forma directa. Eran el Amatsukaze y el Hatsukaze, unidades de la clase Kagero, conocidas por su velocidad extrema y su potente armamento. Cada uno de ellos estaba equipado con tubos lanzatorpedos de gran calibre y artillería capaz de destruir a un submarino en segundos. Los vigías de la Amatsukaze detectaron primero la silueta del Perch, recortada contra el mar oscuro, y no hubo dudas ni advertencias. Sin perder tiempo, los cañones de 5 pulgadas del destructor abrieron fuego. Las salvas cayeron peligrosamente cerca, levantando columnas de agua alrededor del submarino. Ante la amenaza inmediata, el comandante del Perch ordenó una inmersión de emergencia. El submarino se lanzó hacia las profundidades mientras las luces parpadeaban y la tripulación corría a sus puestos, tratando de estabilizar la nave bajo el agua. A pesar de los daños previos, el Perch intentó maniobrar para colocarse en posición de ataque, acercándose a una distancia de entre 800 y 1000 metros. Sin embargo, los destructores ya habían calculado su posición y se preparaban para una pasada con cargas de profundidad. El submarino descendió hasta unos 27 metros en un intento de evasión, pero el peligro se cerraba rápidamente. Poco después,
12 cargas de profundidad japonesas cayeron al agua. Eran cargas tipo 95, diseñadas para explotar a profundidades predeterminadas. La primera serie estalló a popa, pero la segunda cayó peligrosamente cerca. 4 explosiones sacudieron el casco con una violencia devastadora. Remaches saltaron, el acero se deformó, válvulas se atascaron y el agua comenzó a filtrarse por múltiples puntos. El margen entre la vida y la destrucción total se redujo a segundos. Las explosiones de las cargas de profundidad sacudieron al USS Perch como si un martillo gigante golpeara su casco una y otra vez. La onda de presión recorrió el interior del submarino, haciendo crujir las planchas de acero y arrancando remaches de sus asientos. Varias válvulas quedaron inutilizadas, los sellos cedieron y el agua comenzó a filtrarse por juntas abiertas y tuberías dañadas. Los indicadores dejaron de funcionar correctamente y el eje de babor quedó inmóvil, robándole al submarino una parte vital de su capacidad de maniobra. En el exterior, los destructores japoneses realizaron una última pasada y luego se alejaron lentamente. Todo indicaba que creían haber destruido a su objetivo. Esa convicción no fue casual. Mientras las cargas explotaban, el teniente comandante Hort había dado una orden calculada al milímetro: liberar aire comprimido de los tanques de lastre y dejar escapar combustible diésel hacia la superficie. Desde arriba, la mancha de aceite y el campo de burbujas eran señales clásicas de un submarino que se rompía en el fondo del mar. Dentro del Perch, la tripulación permaneció en silencio absoluto durante casi 20 minutos. Nadie hablaba, nadie se movía. Apenas respiraban mientras los pulsos del sonar japonés golpeaban el casco una y otra vez. El agua goteaba por las costuras abiertas y los gases tóxicos comenzaban a concentrarse en el aire viciado, pero nadie intentó reparar nada por miedo a delatar su presencia. Cuando el sonido de las hélices enemigas finalmente se desvaneció, el submarino seguía allí, gravemente herido, pero aún con vida. El casco de presión había resistido y los mamparos internos permanecían sellados. La tripulación volvió a sus puestos de emergencia, ajustando el trimado y vigilando los niveles de agua compartimento por compartimento. Cada minuto que pasaba sin una nueva explosión era una victoria silenciosa. Unas 2 horas después, poco después de la medianoche, el USS Perch emergió lentamente a la superficie. Estaba maltrecho, deformado y vulnerable, pero seguía siendo un buque de guerra. Giró con dificultad hacia el este, mientras los hombres comenzaban una evaluación urgente de los daños. A pesar del estado crítico del submarino, aún existía una débil esperanza. Si lograban repararlo lo suficiente, quizá podrían escapar antes de que el enemigo regresara. Al amanecer del 2 de marzo, el USS Perch permanecía en la superficie del mar de Java, todavía aturdido por los daños sufridos durante el ataque nocturno. Los tubos de ambos periscopios estaban completamente inundados, inutilizando los ojos del submarino bajo el agua. En el interior, solo la mitad de los motores principales respondía, lo que limitaba severamente la velocidad y hacía casi imposible cualquier maniobra evasiva en una zona patrullada agresivamente por fuerzas japonesas. Aún así, los hombres salieron a cubierta sin dudarlo, conscientes de que su supervivencia dependía de reparaciones rápidas y precisas. El casco había sido empujado hacia adentro entre 45 y 60 centímetros a lo largo del costado de babor, una deformación muy por encima de cualquier tolerancia de diseño. Los suboficiales mecánicos apuntalaron las planchas deformadas con vigas de madera, sabiendo que el acero debilitado podía colapsar por completo en la siguiente inmersión. Una tubería principal de circulación de agua se había roto, inundando la sala de bombas y dejando sin refrigeración adecuada a los motores restantes. Eso obligaba a utilizarlos solo en intervalos breves antes de que el sobrecalentamiento los inutilizara. Varias válvulas de ventilación dañadas tuvieron que cerrarse a la fuerza para evitar que el agua invadiera compartimentos vitales. La escotilla de la sala de máquinas filtraba agua constantemente, amenazando con anegar el corazón del submarino. Las juntas abiertas y los sellos desgarrados fueron improvisadamente reparados con lona, caucho y cuñas de madera. Nada de aquello estaba pensado para resistir presión profunda, pero cada parche compraba tiempo. El trabajo se hacía casi a oscuras, en silencio tenso, con vigías atentos a cualquier silueta en el horizonte.
Cada sonido parecía demasiado fuerte, cada herramienta un riesgo. A pesar del agotamiento y del miedo constante, el espíritu de la tripulación se mantenía firme. Cada válvula cerrada y cada fuga contenida era celebrada en silencio como una pequeña victoria. El Perch estaba gravemente herido, pero aún no estaba derrotado, y sus hombres se aferraban a la esperanza de poder desaparecer antes de que el enemigo regresara. Poco antes del amanecer, cuando los trabajos de reparación apenas llegaban a su fin, nuevas siluetas surgieron del horizonte gris. Eran los destructores japoneses Ushio y Sazanami, buques rápidos y poderosamente armados, considerados entre los más avanzados de su tiempo. Avanzaban con determinación, cortando el oleaje como depredadores que ya habían encontrado a su presa. El USS Perch había sido descubierto de nuevo. Las alarmas resonaron en el interior del submarino mientras la tripulación corría hacia los puestos de inmersión. El comandante ordenó un descenso de emergencia, aunque todos sabían que el sistema estaba gravemente dañado. El Perch comenzó a hundirse lentamente, luchando por alcanzar profundidad, con compartimentos aún inundados y controles que respondían con retraso. Los destructores cerraron distancia sin vacilar. No pasó mucho tiempo antes de que cayeran las primeras cargas de profundidad. Las explosiones golpearon el casco ya deformado, sacudiendo el submarino con violencia extrema. En el interior, los sistemas colapsaron uno tras otro. La propulsión falló por completo y el timón quedó inmóvil. El Perch quedó suspendido en el agua, incapaz de maniobrar, convertido en un blanco indefenso. Los ataques continuaron durante horas, con patrón tras patrón de explosiones. El agua entraba por múltiples puntos, por la escotilla de la torre, por la sala de máquinas y por las costuras abiertas del casco. Las bombas luchaban sin descanso contra la inundación, pero el nivel seguía subiendo. El calor y la humedad se volvieron sofocantes, mientras los gases tóxicos contaminaban el aire respirable. Finalmente, la verdad se impuso con brutal claridad. El submarino ya no podía seguir sumergido ni combatir. Permanecer abajo significaba una muerte segura, aplastados por la presión y el agua. Los oficiales se reunieron brevemente y tomaron la decisión más dura de todas. El USS Perch debía salir a la superficie, exponerse al enemigo y aceptar lo inevitable, con la esperanza de salvar las vidas de sus hombres. Al emerger a la superficie, el USS Perch estaba irreconocible. Los sistemas críticos fallaban. Solo un motor funcionaba con dificultad, permitiendo avanzar a 5 nudos. La tripulación trabajaba frenéticamente para mantener la embarcación a flote, reparando fugas y cerrando válvulas. Cada minuto contaba. Cualquier error podía significar el fin. Los destructores Ushio y Sazanami se acercaron de nuevo, sus reflectores barrían el mar, y los cañones dispararon, perforando la ya dañada torre de mando del submarino. Las explosiones eliminaron cualquier posibilidad de escape. Con gran pesar, el comandante ordenó el autosabotaje. Los libros de códigos, las máquinas cifradoras y todo el equipo sensible fueron destruidos. Las válvulas del casco se abrieron, dejando que el agua inundara rápidamente los compartimentos. El Perch se estaba entregando a las profundidades por decisión de su propia tripulación. Uno a uno, los hombres abandonaron el submarino, lanzándose al agua fría mientras las balas y los fragmentos de proyectiles caían alrededor. El descenso final del Perch fue lento y controlado. Nunca más volvería a sumergirse. Todos los 59 hombres lograron sobrevivir y fueron rescatados por el destructor japonés Ushio, convirtiéndose en prisioneros de guerra. Fueron enviados a campos de trabajo forzado en las Indias Orientales holandesas ocupadas, soportando condiciones extremas durante años. La Armada estadounidense desconocía su destino hasta mucho tiempo después. No fue hasta la rendición de Japón, en agosto de 1945, que se confirmó que la mayoría de la tripulación había sobrevivido a la cautividad. Algunos hombres, 5 o 6, sucumbieron debido a la desnutrición y las duras condiciones de los campos. Al regresar a casa, los sobrevivientes fueron recibidos por sus familias, marcados por la experiencia pero vivos. El teniente Kenneth G. Schacht recibió la Cruz de la Marina por su papel durante los momentos finales del Perch, ayudando a destruir códigos y equipos para evitar que cayeran en manos enemigas. Más tarde, Schacht recordó cómo habían ganado tiempo durante el ataque.
La pérdida de aire y combustible hizo que ambos grupos enemigos anteriores creyeran que su objetivo había sido destruido. La historia del Perch fue dramatizada en la serie de televisión The Silent Service entre 1957 y 1958. El submarino fue localizado finalmente el 23 de noviembre de 2006 por un equipo internacional de buzos a bordo del MV Empress, al noroeste de la isla de Bawean, en el mar de Java. Solo 5 de la tripulación original seguían vivos en ese momento. La mayoría de ellos mostró interés y humor al saber que su antigua embarcación aún descansaba en las profundidades. El Perch no se considera un monumento de guerra, pero permanece en patrulla eterna, recordando la valentía de sus hombres y los peligros del conflicto submarino durante la Segunda Guerra Mundial.